Un saludo a los amigos de BPI TV, le habla Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas para compartir con ustedes parte de la información que vamos a brindar para ustedes la tarde de este viernes. A mi lado se encuentra el profesor Carlos Correa, él es también miembro de Espacio Público. Vamos a tratar el día de hoy distintos temas que se están observando últimamente en Venezuela relacionados con la libertad de expresión y las restricciones que puede haber a la hora de comunicarse, como específicamente distintas campañas que se han dado últimamente que han promovido distintos medios, organizaciones políticas sobre la no participación en el proceso electoral. Recordemos que la participación en procesos electorales en Venezuela o la promoción de la participación es ley no promoverla, podría ser ilegal, pero en medio de las circunstancias hay una posición de política que pide no participar en los próximos comicios el 20 de mayo debido a que indican que no hay garantías dentro de este proceso electoral. Entendemos que Espacio Público tiene una etiqueta que dice no lo llames elecciones. ¿Cómo comunicar en tiempos donde, bueno, legalmente pudiera haber una normativa que así lo prohíba? Bueno, a ver, la participación o no en las elecciones es una obligación evidentemente ciudadana, pero es de alguna manera un mecanismo de expresión. En este caso es un mecanismo de participación en la que la sociedad, mediante el voto, expresa si le gusta un candidato o le disgusta otro candidato. La garantía de la libertad de expresión implica también que las personas puedan fijar posición en relación a los eventos electorales, en relación a si decide participar o no decide participar. Es decir, eso es una decisión de cada persona. Estamos hablando desde la perspectiva del derecho humano a la libertad de expresión, más allá de las consideraciones que puedan darse en relación a la normativa interna que tengamos en el país. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en el caso del evento que se va a realizar o que pretendidamente se va a realizar el día 20, no lo podemos llamar elecciones en los términos del derecho humano internacional a la participación política y a las elecciones. ¿Por qué? Bueno, porque las elecciones tienen que realizarse en un lapso certero, tiene que haber garantías. Las elecciones, un elemento es el acto de votación, pero la pregunta es, bueno, garantías para la participación en los medios de comunicación, la garantía para que todos los candidatos puedan participar y también para que haya garantías o posibilidades para que los periodistas y los medios puedan llevar las distintas posiciones en relación al tema. Eso no se está cumpliendo, ¿no? Esos estándares no se están cumpliendo asociados a este proceso electoral y por eso no lo podemos llamar elecciones. Elecciones, conforme a lo que dice la propia Constitución, no se están respetando los lapsos, no está claro el registro, hay personas que quieren participar pero que no han podido registrarse, todo se ha hecho de manera atropellada. Y desde la perspectiva de libertad de expresión, estamos teniendo unas enormes dificultades para, por ejemplo, el mero cuestionamiento del evento electoral. Está diciendo, mire, usted no puede cuestionar el evento electoral. O sea, ya tienes allí claramente una situación en la que efectivamente no hay garantías. Es decir, si tú no puedes cuestionar las garantías electorales, es decir, las garantías que están en la Constitución, ¿cómo puedes decir que esas elecciones son auténticas si ni siquiera puedes hacer auditoría o puedes generar participación y debate sobre esto? Y además estamos teniendo una lógica prohibitiva. Tenemos un ente electoral que está diciendo, usted no puede cuestionarme, usted no puede hacerme decir que esto no son elecciones. O sea, está estableciendo mecanismos de censura o pretendiendo censurar a la gente. Eso reduce el debate, no es un debate vigoroso, fuerte, con garantías plenas para todos los actores. Más allá de ello, entendemos que, bueno, que como ha indicado, hay ciertas restricciones, pero hay un llamado, ¿no?, a la sociedad civil a promover, como dice usted, la parte de la libertad de expresión y promover este tipo de espacios. ¿Cómo vería usted o cómo podría organizarse la sociedad civil para tratar de promover este tipo de espacios con tantas restricciones? Bueno, a ver, mira, yo creo que lo fundamental es que la gente sea consciente de su derecho y registra y exige y pida que ese derecho se cumpla. Y la libertad de expresión es el primer mecanismo que tiene que utilizar la gente para efectivamente expresarse en el ámbito del tema electoral. Con las restricciones que se están planteando, mira, no hay, por ejemplo, no hay regulación en relación a las cadenas, no hay mecanismos que limiten la propaganda electoral. Es decir, hay una serie de restricciones que están allí. Entonces yo creo que es muy importante que la gente se informe, tome conciencia y actúe en consecuencia. Es decir, si usted considera que aquí hay
condiciones y usted decide participar, eso es un tema suyo, pero es una decisión individual. Ahora, desde la perspectiva del derecho humano a la participación, desde la perspectiva del derecho humano a la participación política, a la libertad de expresión, nosotros estamos diciendo que esto no cumple con esas garantías, no da las garantías suficientes para que efectivamente esa participación sea libre, para que efectivamente sean unas elecciones competitivas. Para que la gente pueda entendernos un poco las denuncias que de una u otra forma se están haciendo, podríamos comparar, por ejemplo, algunas características que tuvo el proceso pasado en el año 2015, por ejemplo, y que podemos comparar probablemente con algunas características que tuvo el proceso del 2000, el año pasado, el 2017, donde se dio el proceso de regionales, y algunas características que estén viendo en este momento donde se haya aún restringido aún más estos derechos que usted está indicando. Pero la convocatoria se tiene que hacer 6 meses antes, para empezar. Segundo, tiene que haber un tiempo suficiente y difusión suficiente para la apertura del registro electoral. Después tiene que haber garantías para que los distintos actores puedan monitorear las distintas fases del proceso. Aquí todo eso se está atropellando porque las elecciones se han convocado y se han movido varias veces. Además, esta convocatoria la hace un órgano que es la Asamblea Nacional Constituyente, sobre la que la empresa que participó dice que hay inconsistencias en el número de personas que participaron y hablan de al menos 1 millón de votos adicionales. Entonces, todos esos elementos están dando un componente de que no hay garantías suficientes para la participación política. Estoy comparándote las elecciones, la del 2015 en relación a las ulteriores o posteriores. Además, tuvimos en las elecciones, en una de estas elecciones, las elecciones de gobernadores, tú tuviste la movilización de más de 700, 800, 900 mil personas del padrón electoral antes de las elecciones. La pregunta es qué garantías hay de que eso no va a ocurrir. Además, este es un proceso electoral que no tiene observación internacional. O sea, son demasiados elementos que están vulnerando el derecho genuino de la sociedad venezolana a participar. O sea, la gente quiere votar, claro, la gente quiere votar. La sociedad venezolana es una sociedad que quiere y estima y quiere efectivamente participar mediante el voto. Entonces lo que estamos diciendo no es que la gente no participe, estamos diciendo es importante que haya elecciones reales para que efectivamente el voto no sea, no se pierda en las trampas, en las triquiñuelas, sino que efectivamente ese voto pueda hacerse valer en una elección genuina. El tema de la censura en Latinoamérica, bueno, únicamente no se está viendo en Venezuela, también estamos observando que en países como en Nicaragua, en este momento se están dando unas protestas bastante fuertes que han sido transmitidas por otros medios de comunicación. Yo quisiera saber su opinión también sobre la censura que está teniendo algunos medios, o se está denunciando algunos medios de televisión en Nicaragua por transmitir en vivo las protestas que se están dando en este país, un patrón muy parecido a lo que se dieron el año pasado, en el 2017, con las protestas en Venezuela, cuando se limitó la transmisión en Venezuela de medios como NTN24. Bueno, mira, ahí lo que estamos teniendo son el mecanismo de lo que se llama censura previa. Es decir, aquí hay, y los gobiernos de la región les preocupa mucho que haya cobertura de las manifestaciones, especialmente en medios masivos como la televisión. Y en Venezuela se sacaron canales, ¿no? Se sacó NT24 en el 2014, en el 2017 se sacó CNN, es decir, se ha sacado Radio Caracas en el 2007. Es decir, hay una dinámica en la que efectivamente la tentación de los gobiernos es bloquear la difusión de la información. Yo creo que es una medida claramente restrictiva y se ve un patrón muy parecido a lo que ocurrió en Venezuela. Es decir, se dice, no, usted no puede transmitir porque, bueno, independientemente de eso, la pregunta es si la transmisión efectivamente genera que haya más o menos movilización. Evidentemente que lo quieren los gobiernos es reducir el impacto de esas movilizaciones, reducir la crítica en relación a cuál es el comportamiento de las fuerzas de seguridad, si hay personas que han fallecido, impedir el trabajo de los periodistas para hacer contraste o para hacer en rigor contar los hechos, ¿no? Entonces creo que básicamente es un patrón que nos preocupa, además de que en la región estamos teniendo problemas muy serios, como la situación que se vivió en la frontera con Ecuador, que tiene que ver con la presencia de grupos o actores violentos o actores no estatales que están actuando y que en este caso asesinaron a 3 periodistas. Son elementos de preocupación que estamos viendo y que además a nosotros nos afectan, porque también tenemos una frontera donde hay actores del conflicto colombiano que están actuando.
especialmente la frontera de la zona sur, estamos hablando de la zona de Amazonas, el estado Apure, todos los estados andinos y el Zulia, es decir, es una frontera muy larga donde hay actores del conflicto colombiano que están actuando y entonces que también están o pueden afectar el trabajo de los periodistas. Como tú ves, es muy difícil no relacionar lo que pasa en Venezuela con lo que está pasando en Nicaragua, donde han censurado a 4 canales, han sacado 4 canales del aire y le están impidiendo que hagan ningún tipo de cobertura, o las situaciones que pasan en el vecino país, en Ecuador, en la frontera con Colombia, y lo que nos puede impactar a nosotros, porque esos actores también están acá. Hay una relación entre las prácticas que vemos en la región y las limitaciones o restricciones que vemos al periodismo. Entonces, los periodistas de repente también para organizarse, recomendaciones también para la región. Mira, yo creo que es fundamental, en primer lugar, tener conciencia y dar a conocer cuáles son los hechos que están detrás. También hay que mostrar que el problema no son los periodistas, el problema es las sociedades que tienen menos información. Cuando en Venezuela se dice, mire, usted no puede hablar sobre el proceso electoral o cuestionar el proceso electoral, lo que nos están diciendo es, usted, sociedad venezolana, no tiene derecho a cuestionar a una autoridad, lo haga bien o lo haga mal. Y no, el papel de la sociedad es ser crítico del ejercicio del poder, de hacer contraloría social del ejercicio del poder. Y además está en nuestra Constitución, el carácter participativo de la sociedad venezolana implica ver si efectivamente se están cumpliendo lo que dice la propia Constitución. Entonces ahí hay, primero, tener conciencia. Segundo, los periodistas y la sociedad también tienen que valorar los riesgos de no tener información. Una sociedad que no tiene medios de comunicación, que no tiene garantías para los medios de comunicación, tiene menos información. Con menos información usted toma decisiones o puede tomar decisiones equivocadas y por lo tanto afectar sus propios intereses, su integridad o la de su familia. Si usted no tiene información en relación a lo que está ocurriendo en su entorno, usted puede decir, bueno, decido salir y a lo mejor está ocurriendo una manifestación en la calle, como el caso de Nicaragua. Entonces hay que tener conciencia, hay que promover la conciencia en el conjunto de la sociedad, no es un problema solo de los periodistas, hay que construir un tejido social donde estén los periodistas, la academia, la sociedad venezolana o las distintas sociedades, y hay que tratar de actuar y rechazar cualquier gestión violenta o cualquier ataque a periodistas o cualquier restricción a la libertad de expresión para tratar de ser de contención, de freno a el intento de atropellarla. Muchísimas gracias. Estábamos hablando con Carlos Correa, representante de Espacio Público, quien nos estaba hablando un poco sobre las restricciones que se han visto en Venezuela para poder promover lo que es las condiciones por las cuales un grupo en Venezuela no está de acuerdo con estas elecciones del 20 de mayo. Promueven también la organización Espacio Público la etiqueta "No lo llames elecciones" a través de las redes sociales, donde usted también puede informarse de toda esta campaña que han venido ampliando. Es la información que podemos aportar desde la ciudad de Caracas para BPI TV, quien le reportó Héctor Luis Caldera.